Atención. Lo que está ocurriendo en este momento podría transformar la economía de Norteamérica de manera significativa. En una medida que ha alterado el panorama del comercio internacional, Donald Trump ha introducido un nuevo ajuste arancelario con un incremento del 50% en las importaciones de cobre, presentado como una acción para proteger la seguridad nacional o como un cambio que podría afectar los presupuestos de muchos hogares en Estados Unidos. Los precios han subido rápidamente, los mercados muestran volatilidad y Canadá responde con determinación. Esto va más allá de un simple desacuerdo comercial. Es un cambio que podría redefinir las cadenas de suministro globales, desde los vehículos eléctricos hasta las viviendas accesibles. ¿Estás listo para asumir los costos adicionales? Porque este asunto ya es real y podría influir en tu próximo recibo de energía, en tu préstamo hipotecario o en las próximas elecciones presidenciales. Cuando el presidente Donald Trump reveló en una reunión de gabinete en Washington que Estados Unidos aplicaría un arancel del 50% al cobre importado, no se trató de un anuncio rutinario. Esto provocó un aumento inmediato en los precios de los contratos futuros de cobre en Nueva York, alcanzando un nivel histórico de $5.95 por libra en poco tiempo. El incremento del 13% en una sola jornada fue el más pronunciado registrado en ese mercado. El efecto se extendió pronto, los precios en Estados Unidos se posicionaron un 25% por encima del mercado de metales de Londres, creando una diferencia notable y afectando directamente los $9.300 millones en exportaciones de cobre desde Canadá. Canadá, que envía su mineral desde Quebec a procesadoras en Asia antes de reimportarlo a plantas estadounidenses, se enfrenta a una decisión clave. Asumir los mayores costos o reorganizar completamente sus rutas de distribución, posiblemente excluyendo el mercado de Estados Unidos. Cualquiera de las opciones implicaría una transformación importante en el sistema comercial de Norteamérica. Pero hay más. De acuerdo con cálculos de Cox Automotive, un arancel del 25% ya añade alrededor de $2.000 al precio de un auto fabricado en Canadá. Con el 50%, esa cantidad podría subir a varios miles de dólares. Esto no es solo un dato abstracto, representa la diferencia entre poder adquirir o no un vehículo para muchas familias de ingresos medios. Solo horas después del cierre de Wall Street, el 10 de julio, Trump firmó la proclamación bajo la sección 232, haciendo efectivo el arancel del 50% sobre cada libra de cobre importado a partir del 1 de agosto. La Casa Blanca lo justificó como esencial para la seguridad nacional, aunque las estadísticas sugieren impactos más amplios. En 2024, Estados Unidos importó 810,000 toneladas de cobre refinado, lo que significa que la mitad del cobre usado en sus industrias ahora enfrentará un costo adicional comparable al de productos de alto valor. Mientras tanto, el periodo de negociación se extendió del 9 de julio al 1 de agosto, ofreciendo a Ottawa, Pekín y Bruselas 3 semanas para llegar a acuerdos alternativos o enfrentar la implementación plena de esta medida, la más estricta desde la época de Herbert Hoover. Algunos la ven como una estrategia de diálogo, pero expertos en derecho la describen como una forma tradicional de ejercer influencia, priorizando las conversaciones. El contexto general no es favorable, incluso antes de esto, el arancel promedio de importaciones en Estados Unidos había llegado al 16%, el más alto desde los años 30. Con esta nueva tarifa sobre el cobre, la Cámara de Comercio Internacional alerta que podría superar el 20%, un nivel no visto en casi un siglo de historia económica. Los mercados respondieron con inquietud. Los contratos futuros de cobre en COMEX subieron más del 12% el 8 de julio, llegando a un récord de $12.330 por tonelada métrica. Los operadores lo compararon con eventos históricos que cambiaron las dinámicas del mercado. La situación se extendió, en la Bolsa de Metales de Londres, los precios no siguieron el mismo ritmo, generando una diferencia transatlántica de casi $1.000 por tonelada, suficiente para cubrir operaciones enteras mediante oportunidades de arbitraje. Las rutas de transporte de contenedores se ajustaron rápidamente. Los almacenes en Nueva Orleans reportaron un aumento del 40% en llegadas de cátodos, mientras que las reservas en el LME disminuyeron a un ritmo acelerado, con el metal redirigido hacia contratos más favorables en Estados Unidos.
Más allá de las pantallas financieras, el impacto se siente en la realidad cotidiana. En las fábricas, en la producción de vehículos eléctricos, en los proyectos de infraestructura energética e incluso en suministros militares. Un vehículo eléctrico usa hasta 80 kilogramos de cobre, 4 veces más que uno convencional. Por cada subida de 5 centavos por libra, se agregan $90 al costo de materiales. Multiplícalo por la producción mensual de empresas como Tesla y resultan millones en gastos extras antes de la entrega. No solo afecta a los autos. Los responsables de redes eléctricas enfrentan presiones, cada milla de línea de transmisión de alta tensión necesita unas 5 toneladas de cobre. Con este arancel, los costos de modernización de la red, clave en los planes energéticos de Biden, aumentan por cientos de millones, lo que podría llevar a ajustes en plazos o solicitudes de incrementos en tarifas. Canadá, en el centro de esta situación, actuó con rapidez. Teck Resources aceleró planes para enviar concentrado directamente a procesadoras en Corea del Sur y vender el metal en el mercado de futuros de Shanghái, excluyendo efectivamente a Estados Unidos. Mientras el ministro de Comercio canadiense indicaba en el Parlamento que se consideran todas las opciones, incluyendo respuestas equivalentes y acciones en la OMC, las empresas ya toman medidas prácticas, reservan espacios en puertos y almacenes para redirigir exportaciones hacia Asia. Se trata de adaptarse para mantener operaciones. Si piensas que esto es solo un tema entre gobiernos, reconsidera. Analistas de UBS describen un panorama desafiante. Si la prima sobre el cobre se mantiene alta hasta septiembre, los fabricantes en Estados Unidos podrían pagar 4.200 millones adicionales solo en este trimestre. Eso podría reducir medio punto porcentual del PIB en el cuarto trimestre. En resumen, la medida destinada a asegurar el suministro interno podría terminar desplazando tanto el metal como el crecimiento económico, dejando a las industrias estadounidenses con costos más elevados mientras Canadá fortalece lazos con Asia. Además, Canadá creyó haber logrado un avance diplomático cuando, el 30 de junio, el primer ministro Mark Carney eliminó el impuesto digital del 3%, que se esperaba recaudar a cerca de $5.900 millones canadienses en 5 años. Era un gesto para reactivar negociaciones comerciales con Estados Unidos antes del 21 de julio. La Casa Blanca aceptó esto, pero luego aplicó el arancel del 50% al cobre el 8 de julio y advirtió que productos farmacéuticos podrían enfrentar un 200% si no se firma un acuerdo antes de la fecha límite. ¿Casualidad o movimiento planeado? Esta advertencia impacta fuertemente. Canadá fue la segunda fuente principal de cobre refinado para Estados Unidos el año pasado, representando el 17% de sus importaciones. Mucho de ese cobre se origina en Columbia Británica, se procesa en China, Japón o Corea del Sur, y regresa como producto terminado a Estados Unidos. El nuevo arancel altera toda esa cadena, creando complicaciones difíciles de resolver a corto plazo. Analistas del sector automotor indican que, con la tarifa actual, el costo adicional por cobre en un vehículo eléctrico es de unos $220 por unidad, sin sustitutos nacionales inmediatos. Pero Canadá respondió con agilidad. Teck Resources ya redirige concentrado a Corea del Sur para ventas en China, dejando fuera a Estados Unidos. Funcionarios de Quebec han viajado a Lima y Santiago para asegurar compradores alternos si el mercado estadounidense se cierra. Fuentes internas sugieren que Ottawa podría eliminar tarifas de exportación para motivar a mineros a explorar mercados orientales, manteniendo empleos. El equipo de Carney enfatiza que las respuestas siguen en consideración, pero incluso los más optimistas admiten que un proceso en la OMC tomaría años, más allá de los efectos inmediatos del arancel. Esto afecta contratos de construcción, centros de datos y proyectos de redes eléctricas. En esencia, Canadá está en el foco de esta política proteccionista de Trump, muy integrada para distanciarse, pero expuesta para permanecer inactiva. Ahora, trabaja contra el tiempo para proteger sus $9.000 millones en exportaciones de cobre antes de que surjan más desafíos desde Washington. La estrategia canadiense ya se implementa. El 31 de marzo, Statistics Canada reportó un aumento del 24,8% en exportaciones fuera de Estados Unidos, mientras que las ventas al sur bajaron un 6,6%.
Esa diferencia, la mayor en 9 años, indica que el comercio norteamericano se está reorganizando en vivo. Los consumidores lo perciben. En una encuesta en Montreal por Global News el 6 de marzo, muchos expresaron interés en priorizar productos locales, reviviendo el llamado a comprar canadiense de 2018 durante tensiones similares. Los inversionistas ven oportunidades. A las 6:25 de la mañana del 10 de julio, los futuros del S&P abrieron positivos por rumores de un acuerdo comercial con la ASEAN, abriendo mercados para cobre y cereales canadienses. Pero Ottawa guarda una carta clave: el programa de respuestas de Carney amenaza $125.000 millones canadienses en importaciones estadounidenses, listo para activarse a las 00:01 del 22 de julio si no se revierte el arancel al cobre. En otras palabras, Canadá construye alternativas en cadenas de suministro antes de que expire el plazo. Si se activa, analistas de B Street estiman una pérdida del 4% en ventas estadounidenses al norte. Para el 31 de marzo, el impacto sería claro. Según Reuters y Cox Automotive, un auto fabricado en Windsor o Monterrey sumaría $4,000 por el arancel al cobre, más los de acero y aluminio. Incluso una camioneta de Detroit absorbería $3,000 extras. Los compradores de vivienda no quedan exentos. Un informe de CoreLogic de febrero muestra que aranceles en metales y madera han elevado precios de casas nuevas entre $17,000 y $32,000, eliminando depósitos iniciales para muchos. La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, en una encuesta del 1 de mayo, calculó un promedio de $10,900 adicionales por unidad unifamiliar en solo 4 meses. En total, cada consumidor en Estados Unidos contribuye inadvertidamente a un desacuerdo comercial que se refleja en cables eléctricos, préstamos hipotecarios y baterías de vehículos. El panorama se complica. Analistas de JP Morgan advierten que si el cobre supera los $5,000 por tonelada hasta septiembre, el efecto en autos y construcción podría restar medio punto al PIB en el cuarto trimestre. En un año electoral con inflación persistente y tasas altas, esto sería significativo. Esa es la realidad pendiente, costos que crecen mientras Ottawa ajusta rutas hacia Oriente Medio y Asia. Imagina visitar un concesionario donde cada sedán cuesta $6,000 más, con la etiqueta apuntando a un solo factor: aranceles. Ese es el efecto en cadena del 50% al cobre. Ya se vio en máximos históricos de precios, Canadá reorientando a Asia, constructores agregando miles a casas nuevas. Ahora, el calendario define el curso. Si Ottawa implementa su respuesta de $125,000 millones a la 00:01 del 22 de julio, el desacuerdo comercial en Norteamérica pasará del metal a la medicina, de redes eléctricas a componentes de dispositivos inteligentes. Pero la Casa Blanca aún puede intervenir para evitar mayores tensiones, inflación y alianzas debilitadas. ¿Optará Washington por retroceder y prevenir impactos mayores? ¿O mantendrá la posición, asumiendo que los votantes acepten costos por seguridad nacional? Las próximas 10 días decidirán si construimos barreras arancelarias como en los años 30 o un acuerdo actualizado que impulse la economía, la política y la confianza continental. Ahora, la pregunta es para ti: ¿crees que veremos una resolución de último minuto o un escalamiento mayor? ¿Justifica la seguridad nacional estos efectos económicos? ¿Qué piensas como persona afectada? ¿Aceptarías pagar $6,000 más por tu próximo auto para sostener esta postura con Canadá? ¿O consideras que se ha excedido? Comparte en los comentarios. Tu opinión podría inspirar discusiones futuras.